escuchando, hagan una pausa porque lo pueden buscar después en streaming y lo echan para atrás y ya se enteran. Pero esta conversación que vamos a sostener en este momento es muy importante para la sociedad en un periodo de gran crisis económica, producto de la crisis sanitaria por el COVID-19, que ha sumergido a la mayor parte de los países en una situación muy difícil, pero nuestro país en particular sufriendo con una caída estrepitosa del turismo y una gran pérdida de muchos trabajos, muchas personas en suspensión y no sabiendo qué va a pasar a partir de enero. Por eso hemos invitado en el día de hoy al nuevo y flamante ministro de Trabajo, el señor Luis Miguel de Camps. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Desde lejos, puñitos y coditos. Tome asiento, por favor. Muy amable. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Muy bien, muchos años gracias. Conociéndonos. 2 o 3, una cuantos. Madre y un padre sumamente célebres en este país. Una madre muy querida como artista, Cecilia García, y un político muy conocido y respetado que ya falleció. Y por primera vez ejerciendo, aunque tienes tu partido desde hace tiempo, una función y un ministerio que en otros tiempos quizás no hubiera sido tan importante como en este momento, en que la gente piensa, ¿de qué voy a vivir? Mi trabajo, lo estoy perdiendo, lo perdí, lo perderé. Vamos a hablar de esto que ustedes están haciendo en este momento. ¿Cuántas personas actualmente todavía siguen en periodo de fase 1, fase 2, quédate en casa? ¿Y qué va a pasar a partir de enero? Muchísimas gracias. Verdadero placer estar con ustedes, María Cela, doctoras, amigos televidentes, muy amables. Efectivamente, es una actividad, como dice, nos estamos estrenando en la función pública, a pesar de tener, pues, desde que tenemos memoria, activos de una u otra forma en la actividad política, es la primera vez que estamos funcionando en el sector público. Y como usted señala, tenemos efectivamente un reto importante. Pero antes de entrar en ese detalle, si me permite, quisiera yo destacar el hecho de que estamos en una crisis sanitaria, estamos en una crisis económica. Ustedes me dirán, bueno, pero eso no es novedad. Y ciertamente no es novedad. Sin embargo, precisamente por haberse hasta cierto grado normalizado o acostumbrado uno al hecho de estar viviendo en esta realidad, a veces pasamos por desapercibido el hecho de que este gobierno, el presidente Luis Abinader, entró en esta época de crisis pandémica y económica, lo que ha hecho que muchos de los proyectos y programas del presidente de la República, que lo ha tenido planteado desde antes de ser presidente de la República, no hayan podido iniciarse, por lo que hemos estado concentrados en las labores propias de atender el tema pandémico sanitario, atender el tema de crisis económica y cada uno de los funcionarios en su responsabilidad. Digo esto porque en términos programáticos, pues el gobierno del presidente Luis Abinader todavía no ha iniciado. Habiendo aclarado o recordado eso, efectivamente ha habido una gran actividad del presidente de la República y de todo el gobierno en la activación económica. Hay que recordar que del 16 de agosto la tasa de positividad rondaba los 29%, hoy ronda los 12 o 11%. Ha habido una reducción importante, no solamente en los niveles de positividad, sino también en la cantidad de camas y necesidades básicas sanitarias. Aunque ahora está subiendo un poquito y eso no nos podemos olvidar. Antes estaba en 9 y en 10, ha subido en 11 o 12, efectivamente, y en esta época es muy peligroso, pero ciertamente hay que no dejarse confiar demasiado. Sin embargo, a pesar de todo eso, ha habido un esfuerzo dirigido desde la Presidencia de la República con todos sus funcionarios de la reactivación económica, conscientes de que una cantidad importante de dominicanos algunos han perdido el trabajo, otros han estado imposibilitados de ejercer sus funciones,
suspensiones y de diferentes Bueno, tipos. justamente antes de que usted entre, ministro, en esas acciones que se están llevando a cabo, quisiéramos conocer el impacto al día de hoy que ha tenido la pandemia en el trabajo en República Dominicana. ¿Cuántos empleos se han perdido desde marzo? ¿Cuál es la situación real al día de hoy, ahora, diciembre? Bien. ¿Cuántos se han recuperado también? ¿Cuántos siguen en suspensión? Lo que preguntaba. ¿Cómo no? En fase 1, fase 2, las empresas. Cuando llegamos al gobierno, habían aproximadamente 400.000 empleados suspendidos en fase 1 y aproximadamente 200.000 en fase 2. En la peor etapa de la crisis hasta ahora, hubo una cantidad de cerca de 700.000 dominicanos suspendidos en fase 1. Desde ese momento hasta hoy, es decir, desde el 16 de agosto hasta hoy, se ha reducido la cantidad de empleados suspendidos a menos de 150.000. Eso, combinado en el hecho del aumento de trabajadores en fase 2, significa que la gran mayoría de estos trabajadores que se encontraban suspendidos han retomado y reiniciado. Precisamente por lo que mencionaba hace un momento. La política del presidente Abinader ha estado dirigida a la reactivación económica en vista de que, independientemente de que no hay una solución definitiva aún a la crisis sanitaria, la realidad es que tenemos que activar la economía para poder sobrepasar este problema con los cuidados del lugar. Por eso vemos sectores como, por ejemplo, las zonas francas. Las zonas francas están activadas en un 95%. Los meses de octubre y septiembre de 2020, las zonas francas han producido y exportado más que los meses de octubre y septiembre de 2019. Es decir, es una señal interesante. Sí, Hay un buen sectores, evidentemente, cuya recuperación no depende exclusivamente de los esfuerzos que podamos hacer acá en República Dominicana, particular y especialmente, por ejemplo, el sector turístico, cuya materia prima fundamental es el visitante. Es el que venga de fuera, que eso no depende de nosotros. Exactamente. Yo tengo una pregunta que no le puedo dejar de hacer. Ahora en Claro. Navidad, el doble sueldo, se había dicho que no lo iban a recibir las personas que estaban en fase 1, los suspendidos. Luego se dijo que sí, que se le iba a entregar el doble sueldo. ¿De dónde salen esos fondos y de qué tamaños Claro. es el préstamo, la deuda que tuvimos que coger para poder Mire. realizar esos pagos? Lo que sucede no es que no iban a recibirlo. Obviamente había una preocupación nacional de qué iba a pasar con tantos dominicanos que han estado suspendidos. Lógico. Y si me permite abundar sobre ese particular, el Código de Trabajo de la República Dominicana establece que una persona puede ser suspendida por un periodo de hasta 90 días, 3 meses. Pero el mismo código señala que si las razones que dieron pie a la suspensión aún persisten, pues hay lugar para que estas suspensiones puedan prolongarse. Y efectivamente el país sigue en estado de emergencia, la pandemia se encuentra en mejor control que antes, pero todavía existe. Entonces, ¿qué sucede? El propio código también señala que una persona, para recibir su salario de Navidad, se calcula con los ingresos que ha percibido durante todo el año, dividido entre 12. Y un empleado suspendido no ha tenido ingresos durante el periodo de suspensión. Entonces, esa merma de ingresos a tantos trabajadores nos preocupó altamente en el gobierno. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues, como el gobierno ha estado dando recursos económicos a estos trabajadores suspendidos en fase 1, se hizo una especie de símil, como si estos recursos hubiesen sido una especie de salario, aunque técnicamente no lo son, y se suman los que ha recibido el trabajador suspendido por este concepto y se dividen entre 12 como si hubiese sido un salario. Entonces, eso permitió llegar a un número alto por las finanzas públicas que no están, obviamente, en la mejor situación, después de un año como el que hemos tenido. Sin embargo, por la preocupación que se ha tenido, el presidente decidió crear ese fondo de Navidad para los trabajadores que asciende a más de 2.300 millones de pesos. Eso significa que una cantidad de trabajadores suspendidos que no iban a poder recibir más que lo que pudieron trabajar enero, febrero y marzo del año, van a poder entonces recibir más. Pero además de eso, no quedándonos ahí, en desarrollo del diálogo tripartito, sector trabajador, sector Exacto. empleador, sector Los gubernamental, empleadores. llegamos a un gran pacto con el sector empleador, quienes se comprometieron públicamente, en la mayoría de los casos y en la medida de las posibilidades, pues
a ese déficit, digamos de alguna manera, del ingreso de salario de Navidad del trabajador, ellos poderlo completar, para que el trabajador pueda recibir, si no un monto igual a lo que recibiría en un año normal, pues lo más cercano a ellos. Para facilitar también eso, el gobierno decidió que esas erogaciones que hagan las empresas, los empleadores, para completar ese salario, se considerase un gasto a los fines de ser deducible del impuesto sobre la renta. Exacto, muy buena idea. ¿Qué va a pasar a partir del próximo año, cuando se ha dicho por activa y por pasiva que no hay dinero para continuar con todos estos programas de ayudas sociales y no sabemos cuál será el curso de la pandemia en los próximos meses?